Lo dijo en la primera hora. Seguimos 8:09 en la mañana. Le damos el buenos días a Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo y del Bloque de Acuerdo Nacional y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Legislatura. ¿Cómo le va, asambleísta? Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Bienvenida. Hola Belkis, hola Fabricio, un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos telemáticamente, asambleísta. A ver, acá estuvo ayer el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y Fernando insiste en que el gobierno ha soldado la corrupción. Soldado de soldar, del verbo soldar, ha soldado la corrupción. Insistiendo en sus cuestionamientos al hecho de que en la Comisión de Fiscalización no hubo votos para aprobar el informe de la investigación que él había desarrollado, 400 y pico de páginas, decía él, de datos duros, mencionó Fernando Villavicencio, sobre las irregularidades atribuidas a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, y que usted se negó a contribuir con su voto para la aprobación de ese informe. Señalado que el gobierno no le interesaba aprobar el informe porque está negociando un acuerdo comercial con China. ¿Cuál es, de alguna manera, su explicación por la cual decidió no apoyar la aprobación de ese documento? Asambleísta Cordero, tenga la bondad. Gracias, Fabricio, por la pregunta. Bueno, Fernando Villavicencio lo que no dice es que para aprobar un informe en la Comisión de Fiscalización tiene que tener un consenso. Quizás es una palabra difícil de entender para algunos, pero para muchos de los que entendemos que tenemos que servir a la ciudadanía, los consensos implican acuerdos, puntos de encuentro, puntos de diálogo, puntos de conversación. Y para que un informe sea aprobado en una comisión, tiene que contar con la anuencia de la mayoría de esa comisión, es decir, 5 votos. El gobierno tiene 3 votos en esa comisión. ¿Y a qué me refiero con acuerdos o consenso? Nosotros como asambleístas de gobierno le planteamos al asambleísta Villavicencio, no el día de la votación, no un día antes, 3 semanas antes de la votación, algunas observaciones, que él estaba en su derecho de acoger o de no acoger. Decidió no acogerlas. Entonces decidió que el informe no sea aprobado. Él sabía a ciencia cierta que el correísmo no iba a apoyar su informe porque, por supuesto, en ese informe tenía implicaciones, entiendo, legales y políticas para los gobiernos anteriores. Sin embargo, tenía la posibilidad de aprobar el informe con nuestros votos. Decidió así no hacerlo. Pero esa es una decisión que él tomó con las consecuencias que ello implica, que yo no veo ninguna consecuencia alguna. Al final del día, los asambleístas podemos elaborar informes de fiscalización y llevarlos a título personal a las autoridades competentes, como lo hice yo con mi informe de fiscalización a las universidades emblemáticas, que no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, lo llevé a las autoridades y cumplí con mi trabajo con la ciudadanía y con los ecuatorianos, pero no me he estado lamentando ni lanzando relatos respecto a que el gobierno ha soldado la corrupción o que no le han apoyado, etcétera. Yo no creo que estamos los asambleístas en general, ni tampoco los asambleístas del gobierno o de Creo, para, aprobar todos los informes que Fernando Villavicencio someta a nuestra consideración sin que haya un consenso adecuado, ¿no? Asambleísta Cordero, buenos días. Permítame insistir antes de seguir profundizando en el contenido de este informe y estas razones por las cuales no fue respaldado. Permítame insistir en lo que planteaba Fabricio en la pregunta inicial respecto de esta afirmación que hace Fernando Villavicencio sobre que el gobierno ha soldado las cadenas de la corrupción, así lo ha dicho. ¿Qué opinión le merece esta aseveración? Y se lo pregunto a usted como asambleísta que es parte del movimiento oficialista. Mire, para mí es una declaración muy lamentable porque cuando uno hace una declaración de ese nivel, de ese calibre, primero tiene que tener evidencia, ¿no? Si el asambleísta Villavicencio está afirmando que el gobierno ha saldado o ha soldado la corrupción o las cadenas de la corrupción, entiendo que también está haciendo referencia a ciertas cadenas en el sector de intermediación petrolera. Yo no veo eso en lo absoluto, al menos no en la bancada de gobierno, no en el gobierno actual. Él dice que el gobierno ecuatoriano ya tiene acuerdos con China, no veo acuerdo alguno. Lo que sí hubo, y es público y notorio y es en beneficio de los ecuatorianos, es una renegociación de la deuda con China, eso sí hubo. Y supe también, porque yo sigo su medio de comunicación, que ayer el asambleísta Villavicencio se permitió decir de manera errónea en este medio que
habíamos suscrito un nuevo contrato con la China para entregar aproximadamente, me parece, 30 millones, 40 millones, dijo, de dólares en barriles de petróleo a China. Lo que se hizo fue una renegociación de la deuda, y cuando se renegocia una deuda, le explico a la asambleísta si no lo comprende así, se cambia los intereses, se renegocian más a largo plazo para tener una holgura y una liquidez a tiempo presente, y eso quiere decir que se extiende el plazo de pago, y el pago normalmente, cuando un gobierno no necesariamente es lo más líquido del mundo, se da no necesariamente en efectivo, sino en barriles. Pero eso no quiere decir que ha habido un contrato adicional con la China para preventas petroleras, ¿no? Pero bueno, la rigurosidad cuando uno hace declaraciones siempre es importante en un asambleísta y en un político, ¿no? Ahora bien, él ha dicho que está en ciernes la negociación con China. Yo le pregunto puntualmente, si el gobierno considera, y ustedes consideraban, que no era conveniente dar paso a aprobar este informe para no entorpecer las conversaciones con los chinos. ¿Puede haber un hilo conductor ahí o no? Yo no he tenido conversación alguna con el señor canciller, ni estoy al tanto sobre los alcances de alguna potencial negociación. Es decir, perdón que te interrumpa, asambleísta. Es decir, sí, ustedes como bloque, usted como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y asambleísta del oficialismo, usted no ha recibido una instrucción por parte del Ejecutivo para no votar por este informe. Yo lo que recibí de parte del Ejecutivo, porque como bancada de gobierno nosotros tenemos nuestra coordinación con el Ministerio de Gobierno y distintas entidades, son determinadas observaciones que las planteé yo a título personal y luego las sometí a consideración del Ejecutivo. El Ejecutivo me las validó y luego devolví esas observaciones a la asambleísta Villavicencio 3 semanas antes de la aprobación del informe. Pero nada tenía que ver el componente China, más bien eran temas relacionados al arbitraje que en este momento está en curso. La ciudadanía que nos escucha debe saber y debe conocer que ni bien el gobierno del presidente Lasso se sentó en el sillón de Carondelet, Selec, la empresa, una de la empresa pública, digamos, que contrató en su momento en el gobierno de Rafael Correa con Sinohydro, demandó a la empresa y a la fiscalizadora, una demanda arbitral, que es un proceso, digamos, alternativo a la justicia ordinaria, lo que está previsto en el contrato, por incumplimiento contractual. Ese arbitraje está en curso, estamos a la espera de una resolución, de un laudo arbitral. Pero eso el asambleísta Villavicencio ni incluye en su informe ni lo conoce. Y otro tema que la ciudadanía debe conocer, ya que el asambleísta entregó este informe a la Fiscalía General del Estado y está en todo su derecho de hacerlo. Existe ya abierto un expediente en la Fiscalía desde hace 3 años por presuntos delitos cometidos en la construcción, en la contratación de esta obra, en la ejecución de garantías. No sé en qué estado se encuentra ese expediente fiscal, entonces penal. Pero a lo que yo voy es, nada de esto obsta que un asambleísta pueda fiscalizar, pero a lo que voy, consenso. Si es que el presidente de la Comisión de Fiscalización quería que el informe sea aprobado, no por unanimidad, imposible, pero al menos por mayoría de la comisión, tenía que haber llegado a consensos. No lo quiso así, él no quiso que el informe se apruebe en la Comisión de Fiscalización, buscaba quizás un argumento, una retórica, una excusa para desmarcarse del gobierno y está en todo su derecho a hacerlo, ¿no? Asambleísta Cordero, a propósito del laudo arbitral y siendo que este es un proceso alternativo a lo que sucede a nivel de la justicia interna, como usted lo acaba de señalar, ¿cómo es que el informe respecto de la investigación a Coca-Cola Sinclair podía un poco entorpecer lo que sucede a nivel internacional? Se lo planteamos el día de ayer al asambleísta Villavicencio. Él decía que nada tiene que ver, porque finalmente el informe es un informe que no tiene el carácter de vinculante, que debía seguir su trámite, digamos, al interior de la asamblea y ya en lo posterior, y como ocurre con otras investigaciones, de ser el caso, derivarlo a las autoridades y entidades competentes para que también hagan lo propio. ¿Cómo es que esto entorpecía lo que tiene que ver con el laudo arbitral que está en curso? Bueno, ese argumento que plantea el asambleísta Villavicencio cabe un poco de la ingenuidad. Todos los informes que hace la Asamblea Nacional, en su mayoría son de índole política, pero por supuesto muchos de ellos tienen índole técnica y este no es la excepción. De hecho, un informe tan grande y tan documentado que nosotros en su mayoría estábamos de acuerdo, no es cosa menor, no es un trabajo menor. Nosotros reconocemos el trabajo del asambleísta Villavicencio, que lleva haciéndolo desde el 2018, en este caso concreto de Coca-Cola Sinclair y Sinohydro, etcétera. Sin embargo, este informe, por supuesto que va a ser y puede ser utilizado para el proceso arbitral, para ser planteado por, en este caso, la defensa de Sinohydro en el proceso arbitral. Entonces, hubiese sido, de hecho, un riesgo
que los asambleístas de gobierno, sin representar necesariamente la postura del Estado ecuatoriano, que eso lo hace la Procuraduría General del Estado, que los asambleístas de gobierno voten a favor de esta postura. Eso le corresponde a la Procuraduría General del Estado y a SELEC, que es la demandante o la que demanda o el actor en este proceso, ¿no? Finalmente, yo lo que quiero rescatar de todo este tema, que finalmente es un informe, es una votación más en la Comisión de Fiscalización, es que no es ni la primera ni la última votación que se da en esta comisión, y que eso no quiere decir, como el asambleísta Villavicencio ha ido diciendo en muchos espacios, que el gobierno no le apoye o no le ha dado apoyo. Si bien sí, el asambleísta Villavicencio ha sido, pues no sé si sigue siendo, cercano al gobierno, y en muchos temas hemos coordinado el trabajo, etcétera. El gobierno no necesariamente tiene que poner todos pues toda la carne en el asador por el asambleísta ni por ninguno, porque al final nosotros nos debemos a la ciudadanía, a nuestros votantes, a nuestro partido en algunos de los casos, pero el asambleísta Villavicencio, él se proclama y así mismo lo dice como un asambleísta independiente, ¿no? Usted propuso, asambleísta Cordero, propuso observaciones al borrador que seguramente y de forma inicial les pasó el asambleísta Villavicencio, porque así se estira en las comisiones. O sea, alguien propone, esto se distribuye a los legisladores para recopilar observaciones. Le pregunto, ¿usted propuso observaciones? Y si es que lo hizo, ¿esas observaciones fueron o no acogidas por el asambleísta Villavicencio? Efectivamente, como yo mencioné hace un momento, yo propuse observaciones. Fueron 5 carillas de observaciones muy puntuales. ¿Pero le tomaron en cuenta o no? No fueron tomadas en consideración. Ni una sola. Ni una sola. Minutos antes de la votación, el asambleísta Villavicencio dijo que quería plantear determinados textos alternativos, que no eran los textos que yo había planteado. Ni siquiera tuvo la molestia de sentarse conmigo y decir, vean, Abelín, estas observaciones que tú planteas no estoy tan de acuerdo, te planteo este texto. Eso no ocurrió en las 3 semanas anteriores a la votación. Entonces, bueno, nuestra decisión estaba tomada como asambleístas de gobierno, no votar en contra, porque nosotros valoramos su trabajo que ha documentado, pero sí no votar a favor, porque justamente, como repito, los informes de la Comisión de Fiscalización se dan en consenso. Este era un tema que se aprobó en junio del año pasado para fiscalización de la comisión. Sin embargo, este informe fue elaborado por el despacho del asambleísta Villavicencio y él lo llevó a la comisión, y no colaboraron más que en una visita presencial 2 asambleístas más en ese informe, ¿no? Entonces, no es un informe consensuado, fue un informe de su despacho, así como fue el informe de universidades emblemáticas en mi caso. Si no se reciben consensos, uno como asambleísta no puede esperar que ese informe sea aprobado por la comisión. Asambleísta, entre las observaciones que usted planteó estaba lo relacionado con que se excluya de este informe esta recomendación de que se revea la designación del ministro Javier Vera. Eso fue lo que planteaba el asambleísta Fernando Villavicencio. Él alega un supuesto conflicto de intereses. Así es, esa fue una de las observaciones que yo hice, una entre otras más. El informe recomienda al presidente que revise el nombramiento y remueva al ministro de Energía y Minas, Javier Vera, cuando no es de esa competencia de la Asamblea Nacional, si es que no existe o no media un juicio político de por medio. Y cuando media un juicio político de por medio, quien destituye a un ministro es la propia Asamblea, no el presidente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo no comparto el criterio del asambleísta Villavicencio que tiene sobre el presunto conflicto de interés del ministro Javier Vera, pero lo más importante de todo este tema es justamente que existía un arbitraje de por medio, que existían posturas del Estado ecuatoriano a través de la Procuraduría General del Estado dentro de este arbitraje, y que los asambleístas de gobierno no podíamos sostener dentro de ese informe. Sin embargo, el asambleísta Villavicencio creyó que eso no era tan importante, no lo sé, estaba en su derecho de no acoger el informe y finalmente sabemos lo que ocurrió, no fue aprobado el informe, tuvo solamente 3 votos a favor. El asambleísta Villavicencio ha dicho que renuncia el viernes. Nos lo dijo ayer, dijo que estoy poniendo la casa en orden o dejando la casa en orden y me voy el viernes. Y claro, ha reconocido que se quedó sin apoyo político. Que el gobierno le apoya, ha insistido en recordar que fue el presidente el que le propuso la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Fue así, el gobierno lo impulsó para que presida la Comisión de Fiscalización y ahora el gobierno le deja solo a Fernando Villavicencio. Mire,
Yo no estaba en el momento de esas conversaciones. Yo, recordará usted, yo era asambleísta alterna del difunto y fallecido César Monge, quien era mi principal y quien era no solamente el líder de nuestro partido, aparte del presidente Lasso, sino también luego fue ministro de gobierno. Él estuvo en esas conversaciones. Yo no conozco ese detalle. Sí conozco que recibió el apoyo o el viserazo, digamos, o el espaldarazo del gobierno para él integrar en la comisión. Desde luego que sí. No conozco si es que fue directamente el presidente quien lo puso ahí, ese detalle desconozco, y no es nada cierto que el gobierno no lo apoye. Mire, yo soy asambleísta de gobierno, así como somos otros 25 asambleístas, y nosotros recibimos nuestra constante comunicación y coordinación con el gobierno, con el Ministerio de Gobierno y con distintos estamentos o espacios en el gobierno y en el Ejecutivo en general. Pero eso no quiere, y por ejemplo, cuando el asambleísta Villavicencio sufrió esos atentados, el uno en la Asamblea Nacional, yo estaba ahí presente, y el otro fue en su casa, el gobierno le ha dado todo el respaldo, tiene resguardo policial, etcétera, lo ha apoyado en sus denuncias en fiscalía, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir, ese apoyo o ese espaldarazo o ese viserazo, no quiere decir que los asambleístas de gobierno en la Comisión de Fiscalización tenemos que decir sí a todo. Eso quiere decir que tiene que haber una coordinación y un trabajo consensuado. Es como que el día de mañana, siendo yo asambleísta de gobierno, saco un informe que no conviene a los intereses del Estado ecuatoriano, que es representado hoy por el gobierno del presidente Lasso, y yo me sienta que tienen la obligación los asambleístas de gobierno de apoyarme. Es el mismo escenario. Entonces, aquí hay que tener quizás un poquito de madurez emocional, de sensatez, y de cuando se hacen afirmaciones como la que usted mencionó, Ibel, que hace un momento, sobre que si el gobierno ha soldado las cadenas de la corrupción. Oiga, entonces sosténgalo con pruebas, ¿no? Porque es una afirmación sumamente dura y no vaya a tener que eventualmente tragarse sus palabras. Asambleísta Cordero, lo último de mi parte, con la ya formalización y oficialización de la renuncia del asambleísta Fernando Villavicencio a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, entiendo que usted asume ese cargo. ¿Cómo será el procedimiento? ¿Habrá nueva designación de autoridades a lo interno? ¿Se ha un poco dialogado al respecto? Mira, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cuando se da la renuncia definitiva o la ausencia definitiva o temporal del presidente de cualquier comisión, es el vicepresidente, y la práctica parlamentaria lo establece así, es el vicepresidente quien tiene que asumir la presidencia de la comisión de manera temporal durante 8 días. Durante esos 8 días deberá el pleno de la comisión tomar una decisión sobre quién será el nuevo o la nueva presidente de la comisión de fiscalización. Nosotros en general no hemos conversado sobre el tema hasta que esa renuncia del asambleísta Villavicencio se materialice. No es la primera ocasión que el asambleísta Villavicencio anuncia que va a renunciar. Con lo cual hasta que no se dé el hecho puntual, que es el que genera todo este escenario, que es la renuncia oficial del asambleísta como presidente de la comisión, nosotros no hemos conversado sobre ese tema. Y lo último, saliéndome del plano de fiscalización, ahí quiero apelar a su criterio como legisladora de Creo y de Bloque de Acuerdo Nacional. ¿Cómo asumen ustedes la aprobación con 103 votos a favor la víspera de esta resolución que determina el incumplimiento por parte del presidente Lasso del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Gobierno? Bueno, nosotros asumimos esa resolución como lo que es, una resolución, un exhorto. La verdad es que primero la ciudadanía quizás debería conocer que son 2 temas muy distintos, el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, por un lado. Y por otro lado, el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, si es que eso fuese una causal, como en algunos sectores se rumora, que no es así, de un juicio político o de una potencial destitución del presidente, ya hubiesen sido destituidos muchos expresidentes anteriores, ¿no? Creo que hay ciertos temas que no se han cumplido, es evidente, en algunos casos por ejecución presupuestaria o por falta de presupuesto, y en otros casos, por supuesto que se han cumplido, ¿no? Esto al final del día es una resolución más, un exhorto más de la Asamblea Nacional, siendo la Asamblea Nacional, con el respeto que se merecen esos 103 asambleístas que votaron a favor de esa resolución, pero no es más que eso. Las causales para juicio político al presidente de la República están claramente establecidas en la Constitución, y esta bajo ningún concepto es una causal. Pero ayer le respondió el Ministerio de Gobierno a la Asamblea, y uno leyendo ese comunicado entre líneas, uno lo que siente es que otra vez el gobierno está amenazando con la disolución de la Asamblea y aplicar la figura constitucional de la muerte cruzada. O sea,
A mí me pareció la reacción exagerada por parte del gobierno. No sé cómo le siente usted, asambleísta Cordero. Bueno, mire, pregunta compleja la que usted me hace. Claro. Esa es la postura del Ejecutivo, esa es la postura del Ministerio de Gobierno. Yo respeto, como la que más, es la postura de nuestro ministro de Gobierno. Sin embargo, hay que entender un poco las dinámicas de la Asamblea Nacional. Lo que le dije hace un momento, es la Asamblea siendo la Asamblea, es la Asamblea de los exhortos, es la Asamblea de las resoluciones. Y no va más allá de eso, no hay que darle a la Asamblea más poder del que tiene, en este caso no tiene ninguno. Lo único que resta, si es que en algún momento quieren buscar la salida del presidente, que sería una pérdida para todos los ecuatorianos, porque sería una inestabilidad política sobre todo y económica para el país en general, es un juicio político, porque ya no pueden volver a activar nunca más la muerte cruzada. Y las causales de juicio político están claramente establecidas, entonces no es esta una de ellas. Sin embargo, yo respeto como la que más el criterio que ha emitido el Ministerio de Gobierno y bueno, veamos que esos temas no se concreten. ¿Y por qué no se concreten? Porque hoy iba a ser entregado, o va a ser, espero que así sea, el proyecto de ley de inversiones que ha sido trabajado en consenso, así es como tienen que trabajarse las leyes. Sabrá usted o no conocerá quizás la ciudadanía, y se lo comento en estos momentos, que el Ejecutivo a través de la Secretaría Jurídica remitió a la Asamblea Nacional y a los delegados de las 5 bancadas un nuevo proyecto de ley de inversiones, si se quiere llamar así, donde implican temas de inversión, temas de zonas francas, nuevas creaciones de empleo, etcétera, y también un incentivo al sector de la producción audiovisual y la publicidad en general. Creo que es un tema sumamente provechoso y ha habido un 90% de coincidencias con las 5 bancadas, con el correísmo, con el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacutic y con el gobierno. Y hoy ese proyecto de ley la Asamblea se lo va a entregar al Ejecutivo para que lo reciba y lo presente en la Asamblea Nacional. Yo creo que ese es un éxito de todos, del Ejecutivo, del Legislativo y las distintas bancadas que han sido presentadas. Entonces yo espero, por el bien de los ecuatorianos, que al final del día nos debemos a ellos, que ese proyecto sea entregado y sea presentado en la Asamblea Nacional en los próximos días. Correcto. Asambleísta Cordero, gracias por estos minutos. Que tenga un buen día, muy amable. Encantada, buenos días. Gracias. Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, integrante del Bloque de Acuerdo Nacional y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.